Bueno, Micaela, contanos qué es lo que se pretende modificar con esta enmienda. La ordenanza que quieren someter a votación es una ordenanza donde se reforman 12 artículos de la Carta Orgánica. En primer lugar, los órganos de control externo que tiene el municipio modifican el plazo de duración de esos mandatos de 6 años que está hoy a 4 años. Esto es algo que en general se quiere evitar, porque en realidad lo que va a pasar a partir de ahora es que van a coincidir los plazos de duración de mandato del intendente con los de los órganos de control externo, que son la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura Municipal, que se supone que tienen que controlar al Ejecutivo. Sin embargo, ahora se van a solapar esos dos mandatos. Por otro lado, se quieren modificar atribuciones del Consejo Deliberante, se quiere modificar el régimen electoral, se quiere cambiar que en vez de hacer la elección cada 2 años, que se renueva la mitad del Consejo Deliberante, que se renueve por completo cada 4 años. Se quiere además modificar la elección del presidente y vicepresidente del Consejo Deliberante, que hoy es una facultad del propio Consejo elegirlo de su propio seno, y ahora lo que se quiere modificar es que sea el intendente quien proponga quién va a ser presidente y vicepresidente del Consejo Deliberante. Eso para nosotros es, en definitiva, concentrar más poder en la figura del Poder Ejecutivo Municipal. Por otro lado, se quieren modificar también el artículo 1, que es de declaración de la Carta Orgánica, y bueno, las atribuciones del Consejo Deliberante. Pero hay también incorporaciones de derecho, ¿no? Bueno, ellos están en realidad diciendo públicamente, digo, el intendente, los candidatos oficialistas, que se incorporan derechos. En realidad esto es, por un lado, lo que tiene que ver con el uso de derechos que tienen un amplio consenso social, como es el caso de las personas con discapacidad y de la equidad de género, pero en realidad hay que decir que en relación a las personas con discapacidad, no es una incorporación, la Carta Orgánica siempre tuvo los derechos en el artículo 27 de la Carta Orgánica de las personas con discapacidad. Ahora lo que se hace es modificar ese artículo, se pone una frase dentro del articulado que es interesante, digamos, una frase genérica, pero en realidad también se eliminan 3 obligaciones que estaban en cabeza de la municipalidad en ese artículo 27. Y en el caso de los derechos de género se pone una fórmula genérica de lograr la igualdad en el acceso a los cargos públicos, pero además se pone lo que es los reemplazos dentro de los órganos legislativos, dentro del órgano legislativo, el Consejo Deliberante, el reemplazo en casos de corrimientos de las listas, y opta por la fórmula de si sale un varón, reemplaza a un varón, si sale una mujer, reemplaza a una mujer. La verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. A nosotros tenemos que ir a fórmulas que permitan que si se va un varón, reemplace la mujer que sigue a continuación, porque los derechos de paridad, las leyes de cupo, etcétera, se hicieron y las hemos peleado para beneficio nuestro, no para garantizarles la paridad a los varones. El gobierno dice que con esta reforma va a reducir el gasto de la política. ¿Qué pensás de eso? Que es un engaño, la verdad que lo está diciendo el partido oficialista con su candidato Claudio Domínguez a la cabeza, que vienen haciendo una campaña millonaria desde el mes de marzo, incumpliendo con todas las normas del Código Electoral en relación a las fechas de la campaña electoral, y lo cierto es que me gustaría que nos pudieran explicar, así como dicen todo lo que se podría utilizar con el gasto de cada una de las elecciones de medio término, también que pudieran explicar qué se puede hacer con los millones que están utilizando para instalar en la vía pública, por ejemplo, a uno de sus candidatos, ¿no? ¿Por qué el Frente de Todos se opone a esta enmienda? Bueno, en principio por contenido, por lo que estábamos diciendo, más concentración en el Poder Ejecutivo, se están utilizando derechos que quitan para mí obligaciones en términos de la discapacidad, en términos de la situación de la paridad y los reemplazos en el Consejo Deliberante, pero además es una reforma que es inoportuna, que se hizo en el marco de una pandemia, empezó esto el 15 de febrero, se hizo de espaldas a la sociedad, porque la verdad es que nadie hoy sabe qué es lo que se va a votar el 24 de octubre. Es inconstitucional por el procedimiento que se eligió para la reforma, y además tiene un mecanismo de votación que es poco transparente para la gente al momento que tenga que elegir en la pantalla. ¿Por qué dicen que es inconstitucional? Nuestra Carta Orgánica en el artículo 175 estipula la posibilidad de utilizar enmiendas para reformarla, pero la regla general de la reforma de la Carta Orgánica es vía convención constituyente. ¿Cómo se hace? Se tiene que elegir una convención constituyente con convencionales constituyentes, y eso
es parte de un debate donde se empieza a involucrar el resto de la ciudadanía, donde hay efectivamente una discusión más pública sobre los temas, porque es el Consejo Deliberante, a través de una ordenanza, que tiene que determinar cuáles son los temas de reforma. Así se reforma la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. En el artículo 175 solamente permite la posibilidad de hacer una simple enmienda, dice la Carta Orgánica, cuando no se altere el espíritu de la Carta Orgánica. Lo cierto es que la reforma de 12 artículos, de todos temas diferentes, de ninguna manera es una simple enmienda. ¿Y por qué decís que el mecanismo de votación es poco transparente? Porque en la votación, ¿cómo se va a votar? Someten la ordenanza al sí o al no de la ciudadanía. Y es una ordenanza que, como insisto, modifica 12 artículos de la Carta Orgánica y te lo va a dar a paquete cerrado, a paquete completo. Vos o estás de acuerdo con toda la reforma o no estás de acuerdo con toda la reforma. Y la verdad es que uno puede estar de acuerdo con una parte y no con otra, con un artículo sí, con otro no. Y eso no te permite esta posibilidad de enmienda. ¿Cuál es la propuesta del Frente de Todos con respecto a esto? Bueno, para nosotros puede ser viable y necesario hacer una reforma de la Carta Orgánica, pero se tienen que hacer por los mecanismos que están establecidos en la Carta Orgánica, es decir, vía una convención constituyente con un debate amplio, plural, participativo de la ciudadanía y donde se pongan sobre la mesa los temas que realmente le están importando a la gente, que hoy nosotros los estamos recogiendo a medida que vamos acercándonos a cada uno de los debates que nos plantean los vecinos y las vecinas en el marco de esta campaña, ¿no? Marcelo Zúñiga, Micaela Gómez, concejales. La ciudad que soñamos, Frente de Todos Neuquén.